Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es comenzar directamente con el curso, ya viendo los contenidos que corresponden, ¿cierto? Que va a ser sistemas numéricos. Con eso vamos a comenzar hoy día. Vamos a partir primero recordando lo que ustedes ya saben de sistemas decimales, ¿cierto? De sistema decimal. Y luego vamos a ir avanzando a los demás. Vamos a ver binario, vamos a ver octal, hexadecimal, vamos a hacer conversión entre ambos, ¿ya? Así que vamos a partir directamente con los sistemas de numeración posicionales, ¿ya? Para eso vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar por acá, una pizarra nueva, ¿no? Y justo parece que se molestó el perrito que vive al frente de mi casa, porque yo creo que ustedes lo escuchan, ¿no? Quizá llegó el cartero y no le gusta que entreguen cosas. Ya, vamos a escribir directamente. Cualquier cosa, por si acaso, yo estoy viendo el chat, lo tengo acá al lado. Vamos a dejar por acá. Ahí, ya. Sistemas posicionales. Esta es la clase 1. Clase 1. Sistemas de numeración posicionales. Posicionales. ¿Y estamos a cuánto hoy día? Estamos a 17. 17 del 08 del 2020. Ya. En principio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de numeración posicionales? En realidad, los sistemas en los cuales tenemos, primero, un orden de los números, tenemos también una cantidad de dígitos específica. En este caso vamos a partir con el sistema decimal para que ustedes lo recuerden. Miren. Bueno, de hecho lo ocupan siempre, ¿no? Así que es algo que deberíamos tener así como bien presente. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Por si acaso, de momento voy a borrar esto. Tenemos un número en el cual, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el dígito más relevante o más importante? Que si yo perdiera algún número, ¿cuál es el que me afectaría más? ¿Él o él? ¿Cuál es el número más importante? ¿El que yo marqué con el 1 o el que marqué con el 2? ¿Cuál creen ustedes? ¿El que marqué con el 1, me dicen? ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué lo diferencia? El mayor valor es más grande. Ah, porque está más a la izquierda, ¿cierto? Es el que tiene mayor peso, el que tiene mayor relevancia, ¿cierto? Que si por algún motivo a mí se me cambiaron números, ¿sí? Me quedara, por ejemplo, en 236, habría un error. Pero sería un error, podríamos decir, menos significativo, ¿cierto? Sin embargo, si a mí se me cambiara un número, por ejemplo, acá, ahí cambió un montón el número y ya es un error mucho más grande, ¿cierto? O sea, ustedes tienen la noción de que ese número tiene mayor peso, tiene más relevancia, ¿ya? Claro, porque estamos trabajando con un sistema posicional, donde nosotros si quisiéramos conocer el valor, obviamente, lo que haríamos realmente es esto. Es decir, el primer dígito es 2, ¿cierto? Yo si lo multiplico, por ejemplo, por 10, que va a ser, en este caso, la base de nuestro sistema, porque de hecho es un sistema decimal, ¿ya? Esto estaría elevado a 2, más 3, que es el otro dígito, ¿cierto? Que lo estoy poniendo directamente ahí. Lo multiplico por la base del sistema, que es 10. Lo elevo en este caso a 1, más este otro dígito, ¿cierto? Que sería el 7 por la base del sistema, que es 10, que de momento no lo hemos mencionado, pero como que todos siempre asumimos que la base del sistema decimal es 10, ¿cierto? Pero ¿en qué influye eso? ¿Qué pasaría si yo esto lo resuelvo? ¿Qué me daría? Vamos a verlo. De hecho, es como bastante quizá obvia la respuesta, pero nunca está de más comprobarlo. Por 10 al cuadrado. Nos da lo mismo, ¿cierto? Es como, bueno, ¿y qué, a qué llegamos con esto si en realidad es el mismo número? Claro, porque lo que acabamos de hacer ahora es simplemente una conversión de decimal a decimal, aunque no nos aporte nada nuevo, ¿cierto? Para identificar que un número está en decimal, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle acá un pequeño 10, que va a indicar que está en decimal.
porque vamos a ver ahora otros sistemas en los cuales podríamos tener números que cuenten con los mismos dígitos. Y podría en ese sentido, podríamos confundirnos, ¿ya? ¿Cuáles son los dígitos en este caso? Los dígitos van a ser los que tenemos acá, S2, S3, S7. Si nosotros quisiéramos escribir acá una tabla donde tuviéramos, por ejemplo, una representación de todo lo que corresponde al sistema decimal, tendríamos lo siguiente. Vamos a armar una tabla ya. Sistema. Tendríamos los dígitos y la base. También se le llama muchas veces radix, ¿ya? Déjame escribirlo bien, sí. Es simplemente un nombre más técnico, pero representa lo mismo. En el sistema decimal, ¿qué tenemos? Vamos a ponerlo acá. Decimal. Los dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Hasta llegar al 9. ¿Cuántos dígitos tenemos? 10, ¿cierto? Del 0 hasta el 9. ¿Y cuál es la base del sistema? 10. ¿Será coincidencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Será coincidencia? Que justamente la base del sistema es igual a la cantidad de dígitos. Bueno, quizá lo es. Vamos a ver en los siguientes casos. A ver si es que se sigue dando eso o no. ¿Ya? Esta tabla la vamos a dejar acá pendiente, la vamos a dejar ahí, la vamos a ir rellenando, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el sistema binario? Porque ya vimos que en realidad el sistema decimal tenemos que hay una cantidad de dígitos, ¿cierto? Si yo ordeno los números en una posición determinada, cada número tiene un mayor peso. Entonces, acá veíamos que al primer número, que está acá más a la derecha, le ponemos un 0 de exponente, acá le ponemos un 2, y acá le ponemos, perdón, un 1, y aquí le ponemos un 2. ¿Se fijan que eso fue lo que hicimos? Este número de acá, pusimos el dígito, lo multiplicamos por 10, y usamos el exponente que estaba justamente bajo él. El otro número que teníamos acá, pusimos su dígito ahí, ¿cierto? Lo multiplicamos por 10 y usamos el exponente que teníamos justamente bajo él, ¿ya? Y ahí es donde influye la posición y por qué nosotros decimos que tiene mayor peso. Acá tomamos el dígito, ¿cierto? Lo multiplicamos por 10, que es la base del sistema, y lo elevamos al exponente que le corresponde según su posición. Y obviamente nos dio lo mismo. Pero en binario, ¿qué tenemos? Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles son los dígitos en binario? Yo creo que ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿cierto? 0 y 1, efectivamente. Binario. Los dígitos son simplemente 0 y 1. Tenemos la condición de presencia, por ejemplo, de una tensión o ausencia de ella. Eso es todo lo que nosotros podemos usar en este caso para el sistema binario. ¿Y cuál será la base? ¿Qué creen ustedes? 2 precisamente, ¿cierto? Y nuevamente, la base es igual a la cantidad de dígitos que tiene el sistema. ¿Coincidencia? Parece que no tanto, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo convierto un número en este caso de binario a decimal? ¿Cómo lo podré hacer? Vamos a ver. De hecho, ustedes ya lo saben ya. Aunque algunos quizás lo conocían desde antes, pero algunos lo acaban de aprender, a pesar que no lo hemos hecho. Vamos a hacer una conversión de binario a decimal de la siguiente manera. Vamos a tener un número binario, este que está acá. Para saber que es binario y que no es, por ejemplo, un 1101, le vamos a poner un 2 pequeño ahí, ¿ya? Indicando que está en binario. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar que de la misma forma que yo puse acá estos exponentes, lo vamos a hacer acá. Vamos a poner un exponente 0, exponente 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tomar el primer dígito, que está acá, y lo vamos a multiplicar por la base del sistema. 1 por, déjenme borrar eso para que se vaya, 1 por. La base del sistema es 2, lo dijimos hace un momento. El exponente que tiene justo debajo es 3, así que le ponemos el 3, más el otro dígito que está acá, que sería un 1, ¿cierto? Por la base del sistema, que sería en este caso 2, elevado al exponente que tiene justo debajo, así que va a ser un 2. Más el dígito, es 0. Lo vamos a poner de momento para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Por la base del sistema, elevado al exponente que tenemos ahí, ¿cierto? Así que sería 1 más este otro dígito, ¿cierto? Que sería 1 por
la base del sistema, que es 2, y elevado al exponente que tiene justo debajo, ¿cierto? Y que se corresponde a su posición, que sería en este caso 0. Y ya lo calcularon por ahí, veo, ¿cierto? Acá nos daría 8, 4, este obviamente aporta 0, y ese aporta 1. Si lo sumamos, ¿cuánto nos da? Precisamente 13. Pero 13 en, no se olviden, en decimal, ¿cierto? Porque hicimos una conversión. Y aquí le voy a cambiar el color al 2 porque lo voy a dejar en azul ya, para que nos queden todas las bases en azul. ¿Sí? Se fijan, está en decimal precisamente. Y hemos hecho una conversión desde binario a decimal. Así de simple podemos hacer una conversión. Simplemente tenemos que tomar en cuenta el dígito por la base, ¿cierto? Y elevado al exponente que le corresponde según su posición en que se encuentra. Claramente aquí si yo pusiera otro número, por ejemplo, otro dígito, perdón, sería 4, aquí tuviera 1, lo mismo, ¿cierto? El número sería más grande. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Lo habían hecho antes? ¿Ya? Eso lo que acabamos de hacer es una conversión de binario decimal. ¿Ya? Es lo que acabamos de realizar. Y le voy a poner, de hecho, el nombre acá. Voy a, de hecho, puedo mover todo esto. ¿Para qué vamos a borrar algo que ya está escrito si le puedo agregar algo al lado, ¿cierto? Acabamos de hacer una conversión de binario decimal y déjenme seleccionar bien esto. Que el mal se quería quedar ahí. Qué complejo. Ahí. Ahí. Ya. Conversión de binario decimal. Entonces eso es lo que vamos a hacer en cada caso. Si ustedes, por ejemplo, quisieran convertir otro número, vamos a convertir otro. Vamos a convertir este. Vamos a convertir. Y quiero que ustedes me digan, ¿ya? Convertir el siguiente número. Vamos a poner un número un poco más grande, ¿ya? Sí se escuchó, ¿no? Ahí. Conviertan eso. ¿Cuánto les da? De hecho, creo que no sé si es litigajo o casco. Casco es el que pasa y que pasan con ese sonido. 47 le dio a Miguel. ¿Y a los demás le da lo mismo? Mira tú, ¿no? Ya. Lo vamos a resolver, ¿ya? Lo vamos a resolver y para eso vamos a aplicar directamente lo que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a tomar acá el 1, 0, 1, 1, 1, 1. La base del sistema es 2, porque nos dicen que está en binario, ¿cierto? Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá nos podemos ayudar, ¿cierto? Poniendo los exponentes, no 1, sino que 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Esos son los exponentes. Están medio pegados el 5 y el 4, pero son ellos. Así que lo voy a expresar acá. 1 por 2 elevado a 5, ¿cierto? Más, en este caso voy a dejar de momento el 0 para que nos quede claro. Después lo voy a omitir, ¿ya? Porque no está aportando mucho él. Ya, muy bien. Le está dando así. Perfecto. Ahí. Más 1 por, ¿cierto? 2 elevado en este caso a 3. Yo lo voy a dejar expresado todo, después lo pongo en la calculadora simplemente. Más 1 por 2 elevado a 2. Más, ¿tengo cuántos? Tengo el 1, tengo el 0, tengo el 1, tengo el 1. Vienen dos unos más, ¿cierto? 1 por 2 elevado a 1. Más 1 por 2 elevado a 0, ¿cierto? Y ahí se me acabaron los dígitos con que estoy trabajando en este caso. Y calculamos.
Acá esto, 2 elevado a 5 serían 32, si no me equivoco. Esto de acá, bueno, no aporta nada, así que lo vamos a dejar en 0. Este de acá aporta 8. Ese aporta 4, más 2, más 1, ¿cierto? Así que sería 40. Ese sería 7, 47. Y por algún motivo me da por poner 4. Voy a poner el 47 completo, ¿cierto? Así que nos da 47 en decimal. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Se fijan que exactamente lo que hicimos? Ahora ya no, hicimos un número un poco más complejo. No sé si ustedes han visto alguna vez no sé, unos memes donde dicen así como que, no sé si hay dos formas de... Ah, no, hay dos tipos de personas, algo así. Los que saben binario y los que no. ¿No lo han visto nunca? ¿Y que ponen el número así? ¿Estás baneado de Insta? Sí, pues este es bastante común, ¿ya? Porque claro, porque dicen, hay... Ah, ya, vamos a buscarlo rápidamente. Déjame ver dónde que dejé. Ah, ya subió mi video que estaba subiendo. Muy bien. Vamos a buscarlo. Ah, ahí lo encontré, inmediatamente. A ver. ¿Ven? Ahí está. Ahora ustedes están en qué? En un grupo de ellos. Están en el otro grupo entonces. ¿Ven? Sí existe. Claro, porque ese es un 2, ¿cierto? Acá en este curso en específico nos va a servir el poder convertir, o en realidad más que nada conocer del 0 al 15. Si nosotros sabemos del 0 al 15 los binarios, estamos sobrados. Todo lo demás lo podemos convertir a partir de ello. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente, ¿ya? Vamos a bajar acá un poco. Vamos a bajar, déjenme mover un poco lo que estoy haciendo para llenar la tabla. Y vamos a ver otro sistema, porque la idea es que también podamos trabajar con los demás. Y obviamente vamos a convertir en sentido contrario y todo, ya, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir paso a paso avanzando. Ahí, ¿cierto? Vamos a bajar por acá, nuestra tabla. Vamos a ver otro sistema, vamos a ver el sistema octal. El sistema octal, por si acaso, es un sistema en el cual vamos a tener lo siguiente, miren. Sistema octal, vamos a tener... ¿Cuántos dígitos creen ustedes? A ver, en el chat lo pueden escribir. Ya, muy bien, sí. Efectivamente, bueno, el nombre era como bastante claro, ¿cierto? 8 dígitos y van a ir desde el 0 al 7. Desde el 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 7. Vamos a ponerla acá porque si no me voy a equivocar y voy a poner otro número diferente, ¿cierto? Hasta el 7. Lo mismo que tenemos el decimal, pero en realidad menos. ¿Cuál será la base? Está escrita ahí, ¿cierto? 8, precisamente. Y ya estamos viendo que en realidad, en todos los casos que estamos trabajando, se da que la cantidad de dígitos que tenemos nos da directamente la base del sistema, ¿cierto? Se corresponden. Y así es como funciona. Vamos a hacer una conversión más. ¿Cómo, por ejemplo, podría convertir yo en este caso, digamos, este va a ser ejemplo 1, vamos a poner el ejemplo 1. No, vamos a ponerle conversión. Conversión de octal a decimal. Y vamos a ver por qué es importante el ponerle el numerito, el subíndice para indicar en qué sistema están, ¿cierto? Porque si yo tuviera, supongamos, el 273 y estuviéramos trabajando en decimal, es diferente al octal, ¿cierto? Lógico. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Tengo acá el 0, tengo el 1, tengo el 2, que son los exponentes que vamos a usar. Vamos a tener en cuenta entonces el 2, en este caso por la base del sistema, que es 8, elevado al exponente que tenemos en la posición, ¿cierto? Donde está el dígito, que es 2, más va a ser 7 por, vamos a tener la base del sistema, ¿cierto? Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 1, y más el 3, que tenemos ahí, ¿cierto? Que sería 0, justamente el exponente que le corresponde según su posición.
Sumamos todo eso y vamos a ver qué nos da. ¿Ya? Y aquí vamos a usar la calculadora, sí. Ahí. ¿Y cómo le quito la memoria? Bueno, dejémosla así. No nos hace daño que esté ahí. De momento. Ya tenemos entonces 2 por 8 al cuadrado, que es 64, ¿cierto? Vamos a ponerle acá. 2 por 8 al cuadrado, más 7 por 8, más 3. 3 por 1, obviamente, que es el 0, el 8 elevado a 0. 187, muy bien. Lucas lo había escrito ya, así que estamos muy bien. Por si acaso se acerca la primera pregunta que les va a entregar puntaje, ya, se acerca. Viene ahora para el siguiente sistema. Así que para que estén preparados y preparadas. Esto estaría en decimal, ¿cierto? Ahí tenemos. Tenemos entonces la conversión a decimal. Sí, está perfecto. ¿Se dan cuenta que ocupamos exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Yo creo que ya sería un poco redundante quizás ver otro más. Así que vamos a pasar directamente a otro sistema. Un sistema que es bastante útil y ustedes lo van a ver siempre. ¿Cuál creen que viene ahora? A ver si adivinan. Muy bien, Miguel. Hexadecimal también, sí. Alexander, Diego, están en lo correcto. Hexadecimal. Y me faltó espacio, comprimiéndolo ahí, el hexadecimal. Estoy comprimiéndolo además y puedo escribirlo bien. Vamos a escribirlo completo. Hexadecimal. A decimal. Claro, efectivamente se tiene base de 16. 16, así que lo vamos a escribir acá. Vamos a elegir un color para el hexadecimal. Lo vamos a dejar en rojo el hexadecimal. Me dio la impresión así. Hexadecimal. Y va a ser, ¿cierto? Desde el 0, 1, hasta el 9. Y después del 9 va a venir la A, la B, la C, la D, la E y la F. ¿Ya? ¿Por qué no está la CH? Porque, bueno, está hecho con el alfabeto estadounidense, ¿cierto? Voy a decir americano, pero no, somos todos americanos. Y la base va a ser efectivamente 16, ¿cierto? Que se corresponde con el número de dígitos que tenemos en nuestro sistema. Ahí, ¿cierto? Y trabajaríamos de la misma manera. ¿ya? Yo por mientras voy a poner unas líneas acá para que la tabla nos quede un poco mejor. Unas líneas pocas nomás, ¿sí? Más que nada como guía. Ahí. Acá, ¿cierto? Y vamos a hacer una conversión. Y obviamente después de esto se viene también el ver cómo convertimos en sentido contrario, porque hasta ahora todo lo hemos estado llevando a decimal. Y obviamente no es solamente lo que vamos a querer. En algún momento vamos a querer calcular también, por ejemplo, un número de decimal, pasarlo, por ejemplo, a hexa, a binario, ¿cierto? Que lo vamos a ver en un momento. Ahí. Ahí. Ahí tenemos nuestra tabla. Así queda más presentable, ¿no? Y le vamos a poner doble línea para que así nos quede un poco mejor. ¿Ya? Y vamos a convertir un número. Quiero que ustedes trabajen por mientras en este. ¿Cómo convertirían este número? Esto obviamente no tendrían por qué saberlo a priori, pero vamos a ver si lo hacemos bien. De hecho, vamos a hacer este número. ¿Qué número será ese? Mientras yo dibujo la tabla, quiero ver si ustedes lo calculan. ¿Cómo lo convertirían? Porque hay una letra ahora. ¿Qué hacemos con esa letra? ¿Cómo le damos un valor? Esto por si acaso es solamente para que ustedes le den una vuelta, lo piensen. No es todavía el que lleva puntos, porque el que lleva puntos lo estoy preparando ahora mismo. Este es solamente de prueba. Recuerden, usamos los dígitos, los multiplicamos por la base del sistema, que en este caso es 16, y lo elevamos al exponente que le corresponde según la posición. Pero la duda es, ¿qué pasa con el A? ¿Qué representa el A? Que eso es la clave.
¿Qué creen ustedes? Y tenemos lista la tabla, miren, nos quedó muy bien. A ver, mira. Por acá veo algunos resultados. Vamos a ver si se corresponden. Diego y Francisco y Sebastián nos dicen que es 4.18. Vamos a chequearlo ya. Y les adelanto, ¿qué es lo que se hace? Por si acaso alguien tenía alguna duda. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? En realidad, nosotros tenemos que, claro, comenzamos desde el 0, avanzamos al 1, 2, 3, hasta llegar al 9, y después, cada uno de estos dígitos vale por el número que viene después. Vale decir que el A vale por 10, el B vale por 11, el C por 12, el D por 13, L por 14 y finalmente el F por 15. No por 16, por 15, ¿ya? Eso es lo que hacemos nomás. Y el procedimiento es exactamente el mismo. De esta forma, para el caso que nos aparezca una A, como aparece ahí, por ejemplo, ella va a valer por un 10. Y nosotros en las operaciones obviamente no multiplicamos la A, sino que multiplicamos el número que le corresponde, que sería el 10. De esa forma nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, si ponemos los exponentes, vamos a poner los exponentes también. 0, 1, 2. Nos quedaría, por tanto, 1 por 16, ¿cierto? Que es la base del sistema. En este caso, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 2, más el A, que va a ser ahora representado por el 10, que es finalmente el valor que vamos a usar, por 16, elevado al exponente, que sería en este caso 1, es 16 finalmente, pero como les digo, de momento estamos haciéndolo así. Me faltaba algo, ¿cierto? Ahí. Creo que lo dije y no lo escribí. Y sería 2, ¿cierto? Por 16 elevado a 0, que sabemos que es 1, pero estamos recién empezando, así que la idea es que lo vayamos viendo a poco. Así que nos queda en definitiva el siguiente número. Y ustedes me parece que ya lo calcularon bien, así que más que nada lo vamos a corroborar. Ahí, sí, por ahí se ve bien. Y vamos a ver qué nos queda. Calculadora. ¿Qué anda haciendo la calculadora por allá? Ahí está. Era 1. Vamos a borrar, ¿sí? No sé qué dice. Ahí ya. 1 por 16 al cuadrado más 10 por 16 más 2 por 1, ¿cierto? Y nos da el 4,18. Así que efectivamente estaban en lo correcto. 4,18. ¿Qué sería esto en base 10? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Si alguien tiene dudas, por favor que me diga ahora, ¿ya? Porque ahora lo que acabamos de ver entonces es cómo convertir desde cualquier sistema posicional, siempre que sea obviamente un sistema posicional. Nosotros podríamos decir que podría ser base 5, base 12, la base que se nos ocurra. Vamos a poder convertirla a decimal, usando exactamente el mismo procedimiento. Sin embargo, lo que tenemos acá son lo más utilizado, y vamos a ver también, a medida que vayamos trabajando estos días, el por qué son los más utilizados, ¿cierto? Tenemos la tabla, quedó bien la tabla, ¿eh? Me tomé el tiempo para dibujarla mejor. Ahí la vamos a poner por acá. Ahí vamos a dejar nuestra tabla. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el otro caso, porque hasta ahora hemos estado convirtiendo todo a decimal, pero ¿y qué pasa si yo quiero convertir en sentido contrario? ¿Se puede? De hecho, sí, se puede. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer una conversión, en este caso, de decimal a binario. Conversión. Y en realidad vamos a ver que lo que yo voy a aplicar acá va a aplicar para todos los otros casos. De decimal a binario. Entonces tenemos al menos dos maneras. Una manera es la manera intuitiva. ¿Ya? Vamos a poner acá, método 1. 1, que este es intuitivo. ¿Ya? Que sería de la siguiente forma. Por ejemplo, si se fijan bien ustedes, si que yo tengo, por ejemplo, un número.
un número así. Miren esto. Tengo los exponentes. Exponentes, exponentes, exponentes. Esto lo puedo utilizar para cualquier cosa, pero lo voy a tomar en cuenta para binario. Si es que yo tuviera un número binario, por ejemplo así. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto aporta cada uno? En realidad lo que aporta cada uno va a ser siempre 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y 2 elevado a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad, por ejemplo, este 1 de acá aporta por el número que yo voy a escribir acá, miren. Va a aportar por 1. El de acá va a aportar por un 2. O sea, va a sumar 2 al número total, ¿cierto? El de acá va a aportar un 4. El de acá un 8. Y este de acá un 16. ¿Qué quiere decir eso? Que en definitiva, si es que yo escribo cualquier número, yo podría hacer esto. Podría decir, por ejemplo, ese número me va a aportar este dígito de acá, que no está, ¿cierto? Aportaría un 1 en teoría, este de acá aportaría un 2, ese de acá aportaría un 4, y este de acá aportaría un 8. ¿Ya? ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, porque podemos decir esto, miren. Si yo tengo ese número ahí, tengo este número acá, en definitiva lo que voy a tener es simplemente un 10, ¿cierto? Porque se van a sumar exclusivamente los dígitos que están aportando. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer acá? Es simplemente ver cuánto vale un 1 en una posición determinada. En el caso de, obviamente, de binario, para nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya, lo repetimos. No entendí. Ahora lo vamos a repetir de nuevo, miren. Lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Es ver cuánto vale cada uno en un número binario que tenemos. Por ejemplo, un 1 en esta posición, como su exponente va a ser el 0, ¿cierto? Y va a quedar multiplicado al final por 2 elevado a 0, solamente va a sumarme 1 al resultado total. ¿Ya? En cambio, si yo tengo un 1 acá, en esa posición, ¿cierto? Estoy asumiendo que es un número binario, ¿cierto? Como él va a quedar multiplicado por 2 elevado a 1, su peso o lo que él va a aportar, si es que estuviera como 1, ¿cierto? Y no como 0, sería simplemente 2. ¿Ya? Para el caso de este número, un 1 ahí es equivalente a que yo al número total le sumara 2 elevado a 2, ¿cierto? Porque es la posición que le corresponde. Por tanto, aportaría en 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si es que yo voy y, por ejemplo, un número determinado, como le mostraba en el caso de la derecha, ¿cierto? Supongamos que tenemos un 1, 0, 0, 1. ¿Cómo podría convertir ese número? Lo podría convertir directamente tomando en cuenta los pesos que se corresponden con los unos que tiene él. ¿Cuánto pesa un 1 acá? Escríbanme en el chat. ¿Cuánto pesa un 1 en esa posición? Pesa por un 1, ¿cierto? Porque él va a quedar multiplicado por 2 elevado a 0. ¿Ya? ¿Cuánto pesa ese 1 de ahí? Ese 1, ¿cuánto pesa? Va a pesar 8. ¿Por qué? Porque él quedaría multiplicado, ¿cierto? Por 2 elevado a 3. ¿Ya? Eso es lo que estaría aportando, por decirlo así, el hecho de que hay un 1 en esa posición. ¿Se entiende un poquito mejor? Arriba me había dicho Francisco, ¿se entiende ahora? Ya, muy bien. ¿Cierto? ¿Esto para qué nos sirve? Porque si se dan cuenta es lo mismo, solamente que es como que implícitamente nosotros decimos, ah, ya, el hecho de que haya un 1, por ejemplo, en la segunda posición, aporta tanto al número. Nos sirve para lo siguiente, miren. Bueno, en definitiva, ¿este número cuál sería? Sería obviamente un 1 que está aportando ese 1 en la posición que tenemos acá. Recuerden que es eso lo que le aporta. Este de acá no aporta nada tampoco, pero el que estaba en la cuarta posición sí aporta precisamente el 8. Así que sería un 9. ¿Ya? Ahora, eso que acabamos de ver nos va a servir para convertir números de, por ejemplo, decimal a binario. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer así? Miren bien. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a convertir, o quiero convertir en realidad el 25, que está en decimal, lo quiero convertir a binario. Vamos a suponer que lo desconocemos. Entonces, mucha atención, yo voy a escribir acá los pesos. Voy a escribir, por ejemplo, el peso de un 1 en la posición de acá, que sería en este caso 1,
acá 2, acá 4, acá 8, 16. ¿Se dan cuenta que va aumentando, de hecho, en potencias de 2? 32, y bueno, en realidad con 32 es más que lo que necesito, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar escrito así. Estos son los pesos que tendría un 1 en estas posiciones. ¿Ya? Y luego, para hacer la conversión intuitiva, como les digo yo, lo que vamos a hacer es ir poniendo unos, de forma que completemos el 25. Repito, vamos a poner unos hasta formar el 25. ¿Cómo lo hacemos entonces? Claramente, si yo pongo un 1 acá, no me sirve, porque me paso, ¿cierto? No tenemos que poner un 1 ahí. Sin embargo, puedo poner un 1 acá, porque yo sé que ese 1 va a aportar 16. ¿Qué pasa si pongo un 1 acá? Voy a tener 16 más 8. ¿Cuánto es eso? 24, ¿cierto? ¿Dónde me faltaría poner un 1? Ah, lo han escrito por ahí. Claramente tendría que poner un 1 acá, porque con eso yo voy a formar entonces el 16 más el 8 y más el 1, que me va a dar finalmente 25. ¿Sí? ¿Y qué haré con los demás espacios? ¿Qué pongo? Si con esos unos ya me basta para completar. Claro, efectivamente relleno con ceros. ¿Se fijan? Y podría poner si quiero un cero acá porque ese no aporta nada, pero de momento nosotros lo vamos a dejar fuera. ¿Ya? Así que esa es la forma en que lo podemos hacer intuitivamente. Simplemente consideramos los pesos que tenemos y en realidad cuánto pesa uno en cada posición. Y después yo puedo poner unos para completar el número. Y eso se puede aplicar en todos los casos. Bueno, en todos los casos se puede aplicar, pero hay casos en los cuales es más práctico que en otros. Por ejemplo, cuando los números son relativamente pequeños. ¿Ya? Cuando son relativamente pequeños, ahí. Así que en este caso sería lo siguiente. ¿Ya? Por lo tanto, 25 en base 10, ¿cierto? Decimal, sería igual a el 11001 en base 2. ¿Ya? Voy a preguntar acá algo. Ah, sí, se puede aplicar en todos los otros métodos, Pablo. Sin embargo, es más o menos práctico dependiendo del caso. Por lo general es más simple en binario. Pero se puede aplicar. Quiero que me respondan esto. Recuerden que las preguntas que valen por puntos van a tener una identificación que va a decir cuántos puntos llevan, ¿ya? Y aquí vamos a agregar una acá. Va a decir. Mientras ustedes respondan eso. Recuerden, cualquier duda me pueden escribir en el chat, ¿ya? Yo lo tengo justamente acá para revisarlo. Pues mientras les pido que me respondan esa pregunta. Ya. ¿Más o menos? Ya. En principio es lo siguiente, miren. Vamos a dejarlo acá. No, aún no me han dado la pregunta. La pregunta viene. ¿Viene hoy día? ¿Ya? Viene como en unos minutos más, ya por si acaso. Pues mientras quiero que vea los resultados.
Entonces lo que hacíamos acá, respondiendo a quien puso más o menos, es que simplemente yo estoy fijándome cuánto vale o cuánto pesa un 1, o en este caso un dígito del sistema que queremos convertir, ¿cierto? Ah, en una determinada posición. Entonces, por ejemplo, como yo sé que acá tengo el exponente 0, acá el 1, el 2, el 3 y el 4, el hecho de poner un 1 en una posición específica, por ejemplo, ponerlo acá, va a hacer que al momento de operar, ¿cierto? Yo tendría que multiplicar ese 1 por 2 elevado a 1, lo que va a hacer que él, su aparición en el número, va a aportar en 2. Por ejemplo, si aparece él, va a aportar 4. Si aparece él, va a aportar 16, porque quedaría multiplicado por 2 elevado a 4, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve eso? Porque yo después podría convertir de, por ejemplo, decimal a binario simplemente escribiendo acá los pesos que tiene cada uno de los dígitos en binario y empezar a poner unos hasta rellenar el número que yo quiero, como hicimos acá. Profe, ¿Sí? Dime. ¿siempre hay una sola combinación posible para generar un número con potencia de 2? Claro, sí, en este caso sí. Para sistemas posicionales sí. Ok. ¿Sí? De hecho, eso es muy importante. Tenemos que, hay una relación única en ese sentido. Y tenemos, ¿cierto?, que para el 25, como yo listé acá, los pesos que tiene cada uno de las posiciones o de los unos que podríamos poner, empecé con el más grande. Dije, ya con 16, si pongo un 1 ahí, él va a aportar 16. Si pongo otro 1 acá, él va a aportar 8, por tanto ya tendría 24. Me faltaba solamente uno para completarlo, así que lo puse ahí. Si hubiera puesto, por ejemplo, un 1 acá, me pasaría, ¿cierto? ¿Ya? Pero podríamos formarlo. Esto es lo que yo le llamo una forma intuitiva, que es como poner los unos donde nos parece lo mejor para formar el número. Claramente, para números más grandes quizás no es lo mejor. Para números pequeños es relativamente directo. ¿Ya? Así que para eso, para los casos en los cuales tenemos, por ejemplo, que son números más grandes, vamos a trabajar con un método que es sistemático, ya que vamos a ver a continuación. Pero quiero que calculen por mientras, ¿qué les da esto? ¿Qué les da lo siguiente? Vamos a pensar en este número. No se me ocurre el número, ya, este número. Es por si acaso un número en binario. Y la vamos a dejar como pregunta válida por puntos, ¿ya? La vamos a dejar por unos puntos. Déjenme, mientras ustedes la calculan, yo la voy a configurar, así que les pido que no la escriban en el chat, ¿ya? La vamos a poner en el... ¿Sí? Así que les pido que la calculen mientras yo, por mientras la escribo acá. Y a poner otra, pero es que para que tengamos una también de un nivel aceptable. Convertir a binario. Y vamos a dar un minuto y medio, 2 minutos, ¿ya? Y déjenme convertirla. Vamos a buscarla por acá. Ya, ahora va a aparecer la opción. Ahora la otra la voy a tener calculada, sí. Tenemos varias opciones acá.
opciones. Vamos a ponerle 4, ¿ya? Ahí, con esto es suficiente. Ahora se viene, y apareció la primera pregunta. La pueden responder. Vamos a darle 2 minutos, ¿ya? Como les digo, para la otra la voy a tener preparada, ¿ya? De hecho, se pueden crear, así que las puedo lanzar sin inconveniente. Yo la aviso cuando queden 30 segundos, porque ahora tenemos 30, todavía tienen tiempo para calcularla. Le voy a dar 2 minutos. Recién han pasado 30 segundos. Bueno, y tuvieron más tiempo porque me demoré en tipearla, así que para que lo tengan presente. Me pregunto, ¿ustedes ven el tiempo? ¿No? Ah, ya ustedes no ven el tiempo. Ya, ahora se va a completar 1 minuto, le va a quedar uno más. ¿Se fijan? Así va a ser cómo les pongo los puntos que acumulan, ¿ya? Y les voy a informar de aquí a la próxima clase, más o menos como por cuántas décimas, cuánto hay que canjear y todo eso, ¿ya? Ya, nos van a quedar 30 segundos ahora. Quedan 30 segundos. Recuerden, aplicamos exactamente lo mismo, solamente que puede que sean más dígitos, ¿cierto? Porque es un número más grande, ¿cierto? Que el que teníamos recién. Ya, nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el tiempo. Ahí ustedes están viendo los resultados. Ahora los van a ver. Ahora están viendo los resultados. Bueno, 91% votó por la correcta, de hecho. Muy bien. Así que todos los que respondieron y que obviamente estaban en lo correcto, ganan sus 2 puntos. Como les digo, voy a ir a ajustarlo más o menos para saber cuántos puntos van a valer por una décima, ya, pero va a ser algo que tenga sentido, ya. Sí. Es que ustedes pueden usar calculadora. En el curso pueden usar calculadora. Les recuerdo que se va a informar cuántos puntos se canjean por una décima, ¿ya? Esa es una... no, precisamente. Quizá al revés, sí. Miguel, al revés tiene más sentido. Pero ahí lo voy a ajustar, ya que tengo que pensarlo bien para que sea relativamente justo, tampoco sea ni mucho ni poco. Pero por ahí no menos va, quizá. Ahí lo voy a ajustar, ¿ya? Porque va a haber bastante disponibilidad. No es que los traiga yo preparados todos así, podemos ir lanzando diferentes, ¿ya? Entonces, lo vamos a calcular. Vamos a calcular rápidamente. ¿Qué podríamos hacer acá? Bueno, de la misma forma que en el problema anterior, yo podría decir entonces 1, 2, 4, 8, 16. Siempre tengo que tener en cuenta más o menos el tamaño del número. O sea, este número es 133. O sea, yo con llegar a 64 quizás lo consigo, ¿ya? Vamos a ver. Incluso podría poner 128 si quiero, pero sé que me voy a pasar con él. Ya no sería necesario, pero yo creo que con 64 llegamos. Tenemos, ¿cierto? El 32, 64. Y si es que alguien tuviera la duda, pongo el 128 igual, ¿ya? Parto, por ejemplo, si pongo el 64 y el 32. ¿Cuánto me da eso? Me da 96, ¿cierto? Si pongo el 16, me da... Vamos a usar la calculadora como ustedes me decían. 96 más 16, 102. Parece que no nos está dando. A ver, más 15. ¿No? De hecho no nos alcanzaba, ¿eh? No nos alcanzaba con el 64 solamente. Había que poner 128.
Efectivamente, Lucas. Así que vamos a poner 128. Yo que lo estaba descartando, ¿ven? 128. Y ponemos, ¿cierto? Ah, puse 6, pero bueno, igual no nos alcanzaba. Y 128 nos faltaría solamente poner, nos faltarían 5, ¿cierto? El de acá y el de acá. Con eso conseguimos entonces 128 y de hecho lo vamos a poner así. Lo tenemos a él, más él y más él. Y ahí nos daría el número. ¿Cierto? ¿Y los demás? Ahí. Ese sería el número que se corresponde entonces. Les quedó así, ¿cierto? De hecho, así estoy viendo los resultados. Así que tendríamos entonces lo siguiente. Y los que pusieron diferentes, ¿se entendió ahora cómo había que hacerlo? Por si acaso, siempre van a haber opciones, ¿ya? Si en la siguiente clase vamos a tener al menos 3 problemas, ¿ya? Yo me comprometo al menos tener unos 2 o 3 problemas por clase, donde pueden acumular puntos. Algunos van a ser 2, otros van a ser 3, ya más o menos así. Y tenemos, ¿cierto? 133. Estaba, no sé, pensando en algo. Tenemos 1000. Miren, una recomendación es agruparlos siempre a 4, porque así es más fácil de verlos. ¿Ya? Yo generalmente lo hago así. Porque si no, uno tiene muchos ceros, muchos unos, a veces se confunde. ¿Ya? Ahí es más fácil. 8 bits, claramente, ¿cierto? Un byte tenemos ahí, que eso también lo vamos a ir revisando. Ahora, esto que acabamos de aplicar es la forma intuitiva. Pero ¿cómo lo hacemos ahora de forma sistemática? Porque tiene que haber alguna forma sistemática, ¿cierto? Quiero que pongan atención porque eso es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, cualquier duda me comentan, ¿ya? Estoy buscando más o menos la línea donde iba para enderezar esto. Ahí. Método 2. Sistemático. Sistemático. Para eso vamos a ordenar el número. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 25, ya que lo teníamos ahí, y el 133, ¿o no? ¿Cuál más fue el que trabajamos? Ya, esos dos. Vamos a agrupar los números de la siguiente manera, miren. Vamos a hacer esto. ¿Dónde se me fue la regla? Ahí está la regla. Y vamos a escribir el número que nosotros queremos convertir, por ejemplo, de decimal, justamente en la esquina inferior derecha. Por acá. Ah, no quiero borrar, quiero escribir una línea. Ahí. Ya. Y esto era el 25 primero. Vamos a escribir la base del sistema acá arriba. ¿Ya? En este caso estamos convirtiendo a binario, así que ponemos el 2. Y, mucha atención, vamos a empezar a dividir de la siguiente manera, miren. Yo voy a poner la calculadora por acá. No sé por qué se me fue para allá la calculadora. Ven para acá. Allá. Y vamos a dividir en el 25 en 2. 25 dividido en 2, ¿cuánto nos da? Nos da 12,5. Así que vamos a dejar el 12. Voy a mover esto un poco para que se vea bien. Ahí, la calculadora por acá, que quedó gigante. Pero la voy a achicar, ¿ya? Ahí. Vuelve a tu tamaño. Ahí sí. Ponemos el 12. 12 acá. Esto es lo que nos dio, ¿cierto? Y arriba, ¿qué vamos a poner? Fíjense que nosotros al dividir 25 en 2, nos quedaba un resto de 1, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a poner arriba va a ser el resto. Ponemos el resto arriba, 1. No se aproxima. Se pone simplemente lo que nos dio el número, la parte entera, que en este caso fue 12, ¿cierto? Y el resto arriba. ¿Ya? Repito, ponemos el 25, que es el número que queremos convertir, ponemos acá la base del sistema al cual queremos llegar, ¿cierto? Dividimos el 25 en la base, nos dio en este caso 12,5, pero nosotros nos quedamos solamente con la parte entera y la ponemos ahí. Y arriba ponemos el resto. Lógicamente me quedó un resto de 1, ¿cierto? Siempre que nos quede acá 0,5, cuando estemos trabajando en binarios, porque nos dio un resto de 1. Ahora, tomamos de nuevo este número y lo volvemos a dividir en la base. Aquí claramente el dividir 12 en 2, ¿qué nos da? Nos va a dar 6, ¿cierto? Nos va a dar 6. ¿Y cuál es el resto? Quiero que lo escriban en el chat. ¿Cuánto nos da el resto? Va a ser 0, ¿cierto? Porque está perfectamente contenido, ¿cierto? De hecho, un número par. Ahora, volvemos a tomar ese número, el 6, y lo volvemos a dividir en la base. Nos va a dar 3. Y el resto va a ser, recuerden, el 6 dividido en 2 va a dar 3 y el resto va a ser 0, ¿cierto? Porque está perfectamente contenido.
0. Luego, volvemos a tomar este número que está acá y lo dividimos en el 3. Y nos va a quedar ¿cuánto? 3 dividido en 2 va a ser 1, ¿cierto? Va a estar una vez contenido. ¿Y cuánto va a ser el resto? 3 dividido en 2 me va a dar 1 con resto de 1, ¿cierto? Así que nos queda un resto de 1. Y aquí, mucho cuidado con esto porque es muy fácil equivocarse acá. 1 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 1 dividido en 2, claramente el 2 no está contenido ni siquiera una vez en el 1, así que nos da 0. Y el resto es 1, que me faltó justo el espacio para escribirlo, ¿cierto? El resto es 1, así que ponemos entonces 0 y el resto de 1. Y ahí terminamos. Siempre que lleguemos al 0, finalizamos. ¿Y qué nos quedó ahora? ¿Lo ven o no? Nos quedó precisamente el número. Nos quedó directamente ahí. ¿Ya? Eso es lo que nosotros decimos que es la forma sistemática. ¿Ya? Esto funciona para convertir, por ejemplo, de decimal a binario, a octal, a hexadecimal. Simplemente hay que cambiar la base acá. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Repito, por si acaso alguien no lo comprendió bien o no quedó tan claro, ¿qué hacemos? Primero partimos, ¿cierto? Poniendo el número que nosotros queremos convertir, que en nuestro caso era el 25, y queríamos llegar a binario, por eso pusimos la base del sistema, que es 2, y empezamos a dividir. 25 dividido en 2 nos dio 12,5, así que dejamos el 12, solamente la parte entera, y el resto fue de 1. Después, el 12 lo dividimos en 2, nos dio 6, resto 0. Después de eso, el 6 dividido en 2 nos dio 3, con resto 0, ¿cierto? Después el 3 dividido en 2 nos dio 1 con resto 1. Y al último, lo que hay que tener bastante cuidado que les decía yo, el 1 dividido en 2 es lo que tenemos acá, ¿cierto? Nos da 0 porque el 2 no está contenido en el 1, lógicamente, pero nos queda un resto de 1, ¿cierto? Y ahí nos quedó eso precisamente. ¿Ya? Ese es el método sistemático. Claramente, si es que es un número relativamente pequeño, se hace como en unas pocas operaciones. Si es un número más grande, nos tardamos más, pero para eso hay algunas tácticas que podríamos decir que nos van a funcionar. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora un ejemplo con hexadecimal, ¿ya? Y en la clase siguiente vamos a practicar un poco más con otras conversiones. Ejemplo, convertir, porque debería funcionar, ¿cierto? Déjenme buscar acá algún número que nos convenga. Vamos a usar este vamos a usar. Ya, tengo el número. Convertir el 1021 que está en decimal a hexa. ¿Para qué vamos a andar con números pequeños, cierto? Andemos con números grandes. Nos va a quedar acá. Vamos a poner, mucha atención, el número que queremos convertir, el 1021, ¿cierto? Vamos a poner la base del sistema, que en este caso la base es 16, porque queremos convertir a hexa, no se olviden de eso. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con un cuidado. Quiero que pongan mucha atención. 1021 dividido en 16. Y miren lo que nos queda. Nos queda 63,8125. Como que queda medio extraño, ¿cierto? Pero no se compliquen con ello. Tomamos el 63, lo ponemos acá. 63. Y ahora, ¿cómo sacamos el resto, ¿cierto? Simplemente al número que nos dio, le quitamos la parte entera, que era el 63, y nos quedó únicamente la parte fraccionaria. Para obtener el resto, multiplicamos por la base, o en realidad por el número que hayamos dividido, ¿cierto? Por 16. Nos dio 13. ¿Qué es el 13? Pongo un 13 acá. En realidad ahí no, pues debería poner la letra que corresponde. Recuerden que yo tenía, una vez que pasábamos del 9, venía la A, la B, la C, la D, la E y la F. Por tanto, el 10 valía, el A valía 10, el B valía 11, el C 12, este 13, 14 y 15. ¿Cómo representaba entonces el 13? Con la D, precisamente. ¿Ya? Repito, teníamos el 1021,
lo dividimos, ¿cierto?, en 16, que es la base del sistema, nos dio 63,8125. 63 es lo que ponemos acá, la parte entera. Y para obtener el resto, le quitamos la parte entera porque nos queremos quedar solamente con la parte fraccionaria y multiplicamos por la base, que en este caso era 16. Para que así nos dé el resto, que el resto en este caso es 13. Como estamos trabajando en hexa, donde una vez que pasamos el 9, ¿cierto?, nos aparecen letras, tenemos que poner el número, o perdón, la letra que corresponda, ¿cierto?, al número que nos dio. En este caso es la D, por eso la pusimos. Después, dividimos el 63 nuevamente en 16, es lo mismo que hicimos arriba, ¿cierto? Borramos acá 63 dividido en 16, y nos va a dar 3. Ese es el cociente que nos dio, ¿cierto? Para obtener el resto, le quitamos la parte entera, le quitamos el 3, y aquí tenemos la parte fraccionaria. Multiplicamos por 16 para obtener el resto. Nos dio 15. ¿Qué ponemos ahora como resto? ¿Qué creen ustedes? Lo pueden escribir en el chat. F, ¿cierto? Claro, F, precisamente, ¿cierto? Porque simplemente nos había quedado esa parte fraccionaria, lo multiplicamos por 16 y nos dio. Y ahora, quiero que ustedes me digan, ¿qué pasa entonces? Tomamos el 3, lo dividimos en 16. ¿Qué cociente nos da primero? ¿Cuál es el cociente? Miren, ahí quizás se ve mejor. 3 dividido en 16, claramente el 16 no está contenido en el 3, ¿cierto? Así que nos va a dar 0. ¿Pero el resto cuál va a ser? Ahora pueden escribir el resto. 3, ¿cierto? Porque claro, yo dije, voy a dividir 3 en 16. El 16 no está contenido, o está contenido 0 veces en el 3, y el resto que nos quedó es precisamente el 3. Así que nos queda así. Y nos quedaría, por tanto, que el número es el 3FD. ¿Ya? Vamos a escribirlo un poco más abajo acá. Vamos a mover todos estos numeritos. Y vamos a escribir el resultado. Oh, se me perdieron los numeritos. Ahí sí. Sería precisamente 3FD. Hoy no puedo mover los números. Estamos complicados. Ahora sí. Es que tengo que hacer clic sobre ellos. Ahí sí. Yo estaba haciendo clic afuera, obviamente me va a salir. Ya, entonces nos queda, ahora sí, ¿cierto? Por lo tanto, el 1021 en decimal es igual al 3FD en hexa. Y si quieren lo podemos comprobar. Para cerrar hoy día, vamos a comprobarlo. Va a ser 3 por 16, ¿cierto? Elevado a 2, ¿cierto? Porque recuerden que es 0, 1, 2, más F, que sería el 15, ¿cierto? Por 16. Elevado a 1, más el D, que sería el 13, lo tenemos acá mismo, ¿cierto? Sería el 13 por 16 elevado a 0, que finalmente es el 1 simplemente, ¿cierto? Ahí. ¿Y cuánto nos da? Vamos a calcularlo ya. Déjenme moverlo un poquito para acá. Acá. Ahí. Está como malo el pulso. Ya, así que nos queda entonces el 3 por 16 al cuadrado. Al cuadrado. Más el 15 por el 16. 16 más el 13. ¿Y cuánto nos dio? 1021, ¿cierto? Estábamos en lo correcto. Está bien lo que hicimos. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Se fijan? Hicimos entonces conversión de, en este caso, cualquier sistema a decimal. Vimos también cómo convertir de los otros sistemas, o perdón, de decimal a los otros sistemas, ¿ya? Aparte de ver los sistemas que tenemos. ¿Qué nos queda entonces para la clase siguiente? Nos queda ir comprobando en este caso cómo podemos nosotros ir convirtiendo también otros números, entre, por ejemplo, porque recién hicimos desde un sistema diferente a decimal, y ahora de decimal a ese sistema. Pero ¿cómo convierto, por ejemplo, entre ellos? De binario a hexa, de hexabinario, ¿cierto? De octal a hexa. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Después del 63. A ver, veamos, Cristian, mira. Vamos a verlo acá. ¿Qué ocurre? Lo primero que hacemos es decir el número que nosotros queremos convertir, que en este caso es el 1021,
lo dividimos en 16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la base del sistema. ¿Eso qué nos da? Nos da 63,8125. 63 es la parte entera y es lo que vamos a poner acá. Lo ponemos ahí, le quitamos acá para obtener el resto, ¿cierto? La parte entera. Esto que quedó es la parte fraccionaria, que está relacionada directamente con el resto. ¿Cómo lo obtengo? Multiplico por la base que estoy trabajando, que es 16. Y ahí me quedó el 13. ¿Eso se entiende, Cristian? ¿Cómo saqué el 13? Ya, muy bien. ¿Se pueden transformar también? Sí, pero que se trabaja con los números, Pablo. Ya, una vez que tenemos el 13, simplemente yo pongo acá la D como resto, porque es como se representa en este caso en hexa. Recuerden que lo que estamos poniendo arriba va a ser la representación en hexa. Puse la D, después tomo el 63. Lo divido en 16 nuevamente. Me quedó 3,9375. 3, que es la parte entera, es el cociente, que lo anotamos ahí, ¿cierto? Después de eso, le quitamos el 3, el cociente, ¿cierto? Nos quedó solamente la parte fraccionaria, y eso lo multiplicamos por 16 para conocer cuál es el resto, que nos dio 15, que según nosotros revisamos, se corresponde con la F, y nosotros anotamos, por tanto, la F acá arriba como el resto. Después nos queda la última parte, que sería 3 dividido en 16. Claramente el 16 no va a estar contenido, por tanto nos da 0 el cociente. Ahí. Y el resto va a ser simplemente lo que teníamos que, en este caso, que era 3. ¿Ahí quedó más claro? Claro, todo se puede pasar a binario. De hecho, en memoria todo está guardado como binario, ¿ya? Y estamos pasados 3 minutos, ¿ya? Cualquier duda adicional, por favor me dicen, si no me escriben en el foro de consulta o por mail. Nos estaríamos viendo el próximo viernes, son bastantes días, así que yo les voy a subir esto. La clase también va a estar cargada hoy día mismo, ¿ya? Así que espero que tengan una gran semana. Gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Yo estoy buscando dónde detener la grabación. Se me perdió. Ahí está la grabación.